extraordinario. Vorterix. Laura Citarella se ha destacado como una de las directores más importantes del cine argentino contemporáneo. Su mayor virtud es tener la capacidad para contar historias complejas que a su vez encierran otras historias sin nunca dejar de lado ese amor por la intriga, la aventura y el descubrimiento que puede visualizarse tanto en sus películas como en sus cortometrajes. En su haber cuenta con la dirección de Ostende, La mujer de los perros, Las poetas visitan a Juana Vignozzi, Trenkelauken y el cortometraje El Affaire Miu Miu. Esta noche contaremos con la presencia de Laura Citarella, quien conversará de cine junto a Sebastián De Caro en este nuevo episodio de California Secreta. Bienvenidos una vez más a California Secreta, el programa de cine que va los jueves a las 23 horas y que termina un poco más de las 12 de la noche. Quiero comenzar agradeciendo a vinosdebarricas.com con sucursales en todo el país. Hacen degustaciones literarias y catas ciegas a las que pueden asistir. Yo estuve en una. Pueden entrar en Instagram, @debarricas, en la web www.debarricas.com.ar. Estamos tomando hoy un Tierra del Fuego 2023 Reserva Cabernet Franc, que creo que son los que van a estar en el cumpleaños de mi padre. Creo, no lo sé. ¿Qué tal, Laurita? ¿Cómo estás? Después de la presentación de Mario, qué lindo te presenta Pergolini, ¿o no? No. Digo, un sueño de la adolescencia un poco, ¿o no? Totalmente, fue un poco choqueante. Muy bonito. Eso, pero bueno, ahí deben estar mis padres ahí como sorprendidos. Sorprendidos y orgullosos. Estaba escuchando en la presentación de Mario justamente que habla de Ostende. Y a mí es una película que me vuelve loco, he disfrutado muchísimo y quiero empezar un poco por ahí y ir abriendo Ostende, digamos, como si fuera un catalizador en varias direcciones, porque me parece que hay algo que es el tono de la película, y cuando veo algo que tiene un tono que me convoca tanto, que me seduce tanto, con Trenkelauken pasó lo mismo, pero bueno, ya había visto Ostende, entonces lo entendí como una continuidad, un crecimiento, una exploración más allá. ¿De dónde crees hoy que viene ese tono? No sé si te lo preguntaste varias veces, si esa música o ese tipo de clima de la película. ¿A qué te referís exactamente? ¿Al tono? Porque la película tiene como convivencias de distintos tonos. El que yo entiendo como una especie de thriller que no es un thriller. Uh-huh. O reparar en determinados puntos que se vuelven inquietantes, misteriosos, posibilidades, ¿no? El desplazamiento casi permanente de cierta cotidianeidad o manera de mirar algo que hemos visto, digamos, una operación contraria a lo que podría sugerir el exotismo más a mano, que es, bueno, vayámonos a Egipto. Esto es como, me voy al Magro, pero es Egipto, ¿no? Sí. Más o menos lo dije, está bien. Esa es la idea. Okay. Bueno, sí, para mí pasa algo que me di cuenta con Trenkelauken, que por ahí en ese momento no lo vi con tanta claridad, sí. Que es la película que va hacia el género, pero cuando está yendo en un camino que uno siente que conoce, uh-huh, rápidamente algo se ablanda, algo viene como, digamos, es muy gráfico en Ostende con las escenas del chico que atiende el bar, ¿no? Como que hay una especie de relación más... Claro, de amor. De amor. O y más, casi amor, sí. Y más cotidiana y uh-huh, qué sé yo. Entonces me da la sensación, y eso es una cosa que hablamos mucho con Laura Paredes, que es la actriz de la película, y también de Trenkelauken, que es como esta cosa de que cuando vas mucho al género y querés trabajar la actuación o querés trabajar en un sentido muy, como si te dijera, actuar el misterio, rápidamente algo de eso no termina de funcionar. Lo traicionan, adrede, lo arruinan. Exacto. Y para mí aparecen estas formas más como blandas de la actuación, uh-huh, de cierto lenguaje, que en general el cine argentino, por ejemplo, y otros, pero el cine argentino, esa forma blanda siempre tiene que ver con algo más folclórico, ¿viste? Con el costumbrismo, sí, del, claro, que todos queremos escapar. Entonces,
me da la sensación de que es eso que vos decís, ese tono, es ese pequeño hallazgo que es como escaparle al género, pero sin ir hacia otro género que podría ser el costumbrismo, ¿no? Y que trae un lenguaje de cómo hablan esos personajes y que está muy en la escritura de la película, que me parece que es lo que le da un tono como más, más amoroso, ¿no? Que me parece. Vos hablaste de amor. No, hablo de amor, pero también puedo hablar de ternura. Lo que pasa es una palabra que suena pobre, la palabra ternura, pero una mirada del mundo bella, digamos, quiero decir. Entonces, hay por momentos estas insinuaciones de género, ¿no? De todo puede ser una posibilidad de misterio o de interés, o de mirar el mundo de manera fascinada. Y cuando se va a constituir esa intriga que va a caer en casilleros que son, digamos, que pueden ser totalmente plausibles de entrar en una nomenclatura, aparece algo que directamente nos saca de ese lugar. Y es una operación que en El Pampero, en general, la veo con variantes, digamos. ¿No? Podría decir, la película de Alejo tiene su manera, las películas de Mariano tienen su manera, las tuyas tienen su manera, pero si uno tuviera que aunar todo dentro de una gran cosmogonía, hay un tratamiento de ciertas tradiciones, las que le fascinan a cada uno, que son distintas, la manera que tienen de encararlo y de verlo, pero donde siempre está esta tensión, ¿no? entre determinadas, más allá de lo formal, porque por lo formal, digo, las películas de Corsini y Mariano no tienen nada que ver con esta que estamos mencionando, pero sí a grosso modo, con Castro, pero sí a grosso modo, siempre uno podría decir, esto de alguna manera parecen las montañas o una cadena montañosa de determinada tradición de género, pero que le cortaron los picos, que le cortaron las resoluciones, que le cortaron todo el chimpum, que no, cuando va a venir un remate o vamos a entrar efectivamente en la constitución de ese dispositivo, bueno, algo pasa, entra la humanidad. Sí. ¿No? Sí. Y a ustedes les gusta, parecen disfrutar mucho de qué música se genera en ese contrapunto. Exacto. Y sí, claramente son todas películas diferentes, pero son películas que se miran entre sí, se contagian y se copian. Se suceden. Claro. Exacto. Sí, porque somos un grupo. Entonces, bueno, eso, las películas son como algo que se va armando a pesar de nosotros incluso. Y pienso que lo que vos decís de la ternura, que también es una palabra chiquita, sí, ¿no? es triste porque a mí me encanta. Yo la quiero poner, la quiero volver a poner en valor. Digo, no, sí. Pero es una palabra profunda, pero digamos, está muy bastardeada. Pero sí, yo entiendo eso, Sí, como el elemento humano. Me parece que lo que pasa es como cierta amor y comprensión a los personajes, incluso a aquellos que por ahí no están haciendo las cosas del todo bien. Por lo menos eso siento que es algo que pasa en Ostende y sobre todo en Trenkelauken, ¿no? Como que los personajes, incluso hubo versiones de la película intentando que fueran más reactivos a las situaciones, que uno fuera más tirano, que el otro fuera más, que Laura fuera un poco más bicha, no sé. Y eso no funcionaba para armar como el lenguaje que finalmente termina armando la película. Es como una película que yo siento que quiere mucho a sus personajes y esa ternura que también aparece, la melancolía, como sentimientos medio nobles quizás, como eso creo que tiene que ver con eso. ¿Qué diferencia tuviste como directora en Ostende, un lugar que conoces, esto porque vi entrevistas tuyas y he leído al que ibas y entonces te empezó a llamar la atención, ya conocía la historia del hotel y bla? A diferencia de Trenkelauken, que es un lugar que tiene que ver con tu vida de una manera tan profunda. Entonces, ¿cómo trabajar los lugares? Desde, bueno, este es un lugar que estoy viendo con otros ojos después de tanto tiempo y este es apropiándomelo. Ostende, sí, en realidad yo casi no conocía muy poco el hotel y estábamos trabajando para el hotel, que eso habla mucho también de como cierto método de producción, y yo tenía ganas de volver a la dirección y se cruzó en nuestra vida el hotel y me fui a escribir una película al hotel. O sea, lo conocí en... ¿Fuiste sola? Fui sola. Fui cuando se murió Néstor Kirchner. No te censaron, entonces, pues fue el censo. Me censaron y me fui. Te censaron, agarraste el auto y te fuiste. Exacto, Muy sola, bien, divino. ¿Escuchando hermoso. qué en el viaje? ¿Te acordás? Escuchando todas las noticias relativas al funeral. O sea, escuchando había una especie de... AM. Escuchando noticias. Yo escucho mucho AM. ¿En serio? Sí, escucho mucho. ¿Qué programa? Ahora no, ahora estoy un poco más diversificando, estoy un poco más mareada. ¿Pero qué voces te gustan en AM?
¿O te gusta el sonido? No, me gusta el sonido, y voy ahí a tratar de... Sí, incluso... ¿De chica se escuchaba eso en tu casa? Sí, se escuchaba mucha radio en mi casa. Igual en un momento se pasó a la FM y no se volvió a la AM. Ahora un poco. La 100, Aspen, Horizonte, claro, no, esas cosas. A ver, yo soy platense, era la 92.1. Pero era eso, los 80 y, digamos, hits de los 80. De los 80, de los 90, sí, exactamente. Bueno, y Ostende entonces escribe en ese marco, yo me fui como al vivir al hotel como una semana a escribir una película que habíamos hablado un poco con Mariano, que habíamos pensado un poco qué podría ser. Y yo me voy a escribir esta película y estábamos el sereno del hotel y yo, solos. O sea, era una situación ya... ¿Él sabía que vos escribías una película? Él sabía y él me cocinaba y era una situación... Medio El Resplandor, pero buena onda. Un poco El Resplandor, pero buena onda. El Resplandor, buena onda. Con la proyección del funeral de Néstor Kirchner de fondo, en todo momento. Mega El Resplandor, claro. Mega. Bueno, entonces escribí ahí, mucho también con Mariano, como que ahí hablando con él y le mandaba y charlábamos y qué sé yo. ¿Vos escribís en computadora, tomás notas en una libreta? ¿Cómo escribís? En ese momento fui con una computadora y escribí directamente en computadora. ¿Al Final Draft directamente? No uso el Final Draft. No uso interesa. Ninguno de esos programas que la industria usa. Yo uso el Excel, uso el Word, o sea, todo Office y no uso el Drive. Lo detesto, me descargo los archivos, los necesito tierra. Entonces... ¿Te dejás notas de voz a vos misma? Me dejo notas, pero tengo sobre todo muchos cuadernos, como uno por proyecto. Ahora. Muy bien. Sí, uno por proyecto, tampoco tengo tantos proyectos, pero... y después lo que me interesa lo marco y ahí lo paso a la computadora. Ese es un típico proceso, pero Ostende fue distinto porque había que escribir rápidamente la película. Yo estaba trabajando de coordinadora de producción y asistente de dirección de Santiago Mitre en El Estudiante en ese momento. O sea, trabajando de otras para cosas. Cuando vino... El mítico estreno del Estudiante, ¿vos ya habías terminado Ostende? ¿En qué proceso estaba? Sí, de hecho se estrenaron juntas Ostende y El Estudiante, pero al Estudiante le fue bárbaro y a Ostende no tanto. Se estrenaron juntas, pero no se estrenaron. Pero la función que hubo en el San Martín del Estudiante, Ostende ni cerca de pasarse. No, Ostende se pasó en el Malva 3 tiempo meses. Después. Pero ¿a cuánto tiempo de esa función se estrenó El Estudiante? ¿3 meses, 2 meses? Sí, más o menos. Entonces yo ahí me fui un tiempo de la película de Santiago y que somos todos de la misma camada, ¿viste? Éramos todos compañeros de la universidad. Bueno, entonces filmó Ostende y la terminamos bastante rápido. De hecho, es una película que tiene una anécdota muy interesante, que es que se estrenó en el Bafisi y en el Bafisi un amigo que es Walter Jacob detectó un problema de estructura y entonces le hicimos caso y fuimos y filmamos una nueva escena y abrimos la película y la completamos con una nueva escena. Bueno. Ese es un amigo muy querido. Es un amigo en el que confiamos mucho. Dijo que tiene algo mucho muy certero. Dijo algo muy certero, que le hacía falta a la película y entonces ahí se tomó la decisión. Él dijo, necesitan una escena, ¿dónde? Y ustedes fueron y la filmaron. Sí, él dijo, falta Increíble. Cercanía, falta peligro, y entonces fuimos y filmamos una escena que toman un desayuno y que que viene el viejo, que es mi padre. Sí, que actúa en varias cosas del Pampero. Sí, exacto, Bañasco. Sí, claro, es un villano, sí, claro. Sí, de la flor, es un villano del Club de Caballeros. Historias extraordinarias. Exacto. Sí. Bueno, entonces, sí, la película se abrió y se metió esa escena y después se siguió mostrando con esa escena. Esto para que te des una idea que los procesos son como que se mueven, ¿viste? ¿Con qué cámara la hiciste? Ostende la hicimos con una Canon 7D. Como la de Historias Extraordinarias. No. Mejor, un poquito mejor. Historias Extraordinarias se filmó con Mini DV. Con este celular. con Mini DV, no, esto ya hubiera estado muy bien. Claro, sí. Mini DV. No, yo siento que es muy lindo el Mini DV, por lo menos en esa película. No, hoy pegó la vuelta, hoy es un formato buscado para hacer algo medio trendy. No, y me parece que la clave también está como en aprender a manejar esas tecnologías. No aprender a manejarlas, sino entender qué no te conviene hacer. Qué puede dar y qué no. Exacto. Y jugar a favor de eso, como dice Cuarón. La profundidad de campo, no te conviene esto, no te convienen los lentes con tanta definición, en el sentido de los lentes fijos, claro. qué sé yo. Qué fondo, qué luz, cómo el fondo y figura, digamos, ese tipo de manejo. Exacto. Y exteriores y cómo te conviene iluminar los interiores. Todo eso es un aprendizaje que, digamos, se conecta. Después de Historias Extraordinarias hicimos Castro se hizo en fílmico. Sí, claro. Y después hicimos Ostende. Y mientras estábamos filmando La Flor. Entonces, creo que entre La Flor y Ostende
y muchas películas que se filmaron Sí. en los 10 años de La Flor, fuimos como aprendiendo a manejar. ¿Y la de Hugo Santiago en qué la hicieron? No, esa creo que era una Alexa, una cámara de las que se llaman profesionales. No sé si era una Alexa. Sí, creo que era una Alexa. Sí. Sí, un Arlo. Con un lente que vino desde, bueno, toda una especie de cosa, ¿no? Sí. Y nosotros seguimos filmando las películas medio con esta línea de cámaras hasta hoy día, Ujú, con las Canon, ujú. 7D, 5D, qué sé yo. ¿Les Trenkelauken tiró alguna vez un centro Canon por todo este nunca. trabajo? Vos sabés, eso me llama la atención. Sí, porque no nos movemos de Canon, ¿eh? No estoy ¿Y nunca queriendo levantaste el convocar- teléfono como productora, como che, Canon? Lo- Ganamos premio por el mundo. Alguna vez cuando Canon tenía- querido, no, cuan- no sé, algo. Sí, cuando tenía tiempo y era joven, lo hice y nunca me Ojalá que contestaron. alguien de Canon esté viendo esto o en algún momento se contacten con el Pampero. Pero bueno, dicho, porque lo han hecho quedar muy bien. Bueno, bien. nos gustan mucho esas cámaras, nos funcionan bien para cómo filmamos nosotros. Tiene que ver también con la agilidad, con la rapidez con la que a veces necesitas resolver cosas. ¿Cómo te llevas y- con la cámara? En tanto, algo como esto que hablas de la tecnología del Final, no lo quiero ni ver. Con las cámaras, ¿qué te pasa? me, me tengo que llevar bien. Te tenés que llevar bien, pero ¿te básicamente. gusta, digamos, es un elemento que querés, si Sí. podés hacer plano, filmás? Sí. Digamos, filmás en tus vacaciones, filmás, digo, como Mariano, filmás permanentemente. Sí. ¿Te gusta tenerla en la mano la cámara? Me gusta y es algo medio del pampero, digo, pero nosotros también lo hacemos, nos vamos de vacaciones y siempre llevamos Vuelven una con unos cámara. planos. O sea, siempre estamos con una inquietud de filmar. Hablo en plural porque me parece raro hablar en primera persona del singular, porque siento que es algo que nos pasa un poco a todos dentro del pampero, incluso a la familia que se ha ido acostumbrando. Y eso que filman, por ejemplo, vos en tus vacaciones, ¿constituye un banco de imágenes del Pampero? ¿Es un material tuyo eventual para una película? ¿O es, che, no, boludo, tengo unas montañas, me fui hace 3 años a no sé dónde, acá tenemos unas montañas? Digo, ¿cómo juega ese material? Es todo a la vez y también materiales inútiles. A mí eso me gusta decirlo, como la idea de salir a filmar un material que no tiene ninguna finalidad. Propósito. No tiene propósito y que posiblemente no funcione para nada. E incluso salir a buscar materiales creyendo que vas a encontrar algo y no lo encontrás. Y entonces ese material queda ahí. Es un material cuya existencia ya un poco te sacaste de encima. Está Sí. ahí. Y en algún momento se te prende y decís, che, tengo estos planos que filmé y por ahí los usás, por ahí nunca los usás. Y también a veces volvés con una película o con una potencial película, como habiendo... Por 3, 4 o 2 imágenes que encontraste, o una. 3, 4 no, pero... Un momento, algo. Pero más, sí. Bueno, pero en ese sentido es bastante... No hay teoría al respecto de esto. No nos enseñaron nunca en la facultad, ni a vos ni a mí, que más o menos, vos más joven, pero estudiamos en años similares, no se enseña eso. No. Ustedes como docentes me imagino que sí, o en charlas y ponencias lo van transmitiendo, pero no se nos enseña eso. No. Como un compositor se va con la guitarra, como alguien toma, ¿no? Como nuestro amigo Dacal escribe canciones permanentemente. Digo, nosotros no filmamos permanentemente. Eso está bueno, sí. No, porque digo, yo que también habité la música Sí. música es un espacio de creación constante. Y el teatro mismo, digo, Laura, Las Piel de Sí. Lava, vienen digamos, de formarse mientras hacen sus obras. Y el cine, por algún motivo, tiene como vedado eso. Como que nadie... No Sos solo, un gil. Y no solo eso, sino sos que ahora infantil. no solo eso, sino que ahora filma todo el mundo con celulares. Entonces Sí. queda... Sí, y en la universidad pasa también mucho. Yo doy clases en la Universidad Nacional de La Plata Ujú. y ahí veo mucho también eso, que la sensación de que, bueno, cuando termine la facultad, ahí voy a hacer las películas en serio, como No nos terminamos de creer nada. Exacto, sí. Como si siempre fuera un ensayo para otra cosa superadora. Bueno, y esa cosa superadora está sí. cargada de supersticiones que tienen que ver con la tecnología, con la cantidad de gente que necesitas para hacer un rodaje, con cosas con las que, bueno, nosotros nos hemos estado peleando muchos años para poder hacer las películas, porque tampoco, si no, no las podíamos hacer. No, y aparte de la legitimación esa, que no llega en la época de estudiante, siempre tiene que ver con algo muy mercantilista. El día que me paguen mucho por hacerlo, el día que tenga mucho dinero atrás, el día que tenga presiones que son exteriores, digo, que no tienen que ver con el deseo mío, sino tengo un montón de gente que me contrató o está presionándome. Pareciera que se legitima así, ¿no? O Sí. digo,
Sí. Una cosa Sí. terrible. Y que posiblemente sea al revés. O sea, Exacto. cuanto más circo tengas alrededor, menos... no sé. ¿Menos cine? Bueno. No lo sé. No lo sé porque no lo viví. ¿Nunca? Bueno, habité mucho la industria en un momento donde tenía una pata en el pampero, pero no, como que quería hacer mi propio camino. Aprendí mucho en la industria y en las estructuras grandes. Sí. No son estructuras que me fascinen. No, a mí O me sea, gusta nunca tenés la fantasía de hacer Pretty in Pink. ¿Entendés lo que quiero decir? Como que venga... Está bien, estoy jugándote con una carta tramposa, porque Pretty in Pink sí, pero me entendés la idea. Como Sí. nunca fantasías como, che, una vez me gustaría hacer eso. Una vez. No, pero no por el hecho de querer hacer, como la idea de querer hacer eso, sí a veces pienso en que mejorar ciertas cosas, tener más comodidad en ciertas cuestiones, tener un poco más de respiro en otras, pero no fantaseo con el circo, ¿no? Como con la estructura de llegar y que Motorhome. No, pero No. para nada. No fantaseo. Eso no quiere decir que en algún momento hasta no hayamos hecho algún trabajo nosotros dentro del Pampero Sí. y que por ahí hubo que traer un motorhome. O el año pasado que hicimos el corto de Miu Miu, que era un corto con un poco más de estructura, con ropa muy cara y había que darle como una contención que como aparentemente más industrial, aunque no lo era en Sí, absoluto, claro. y filmamos Sí. con los mismos equipos, pero digo, no fantaseo, es todo lo contrario, como que la idea del clima es medio clave para mí para filmar, de cierta familiaridad en el set, de cierta confianza, de la cosa colectiva. Entonces la idea de tener 7 personas que no sé quiénes son y que están ahí esperando... Aranceladas. Ujú. Sí, arancelada, genial, está buenísimo Sí. que todos estemos arancelados, pero digo, no, pero tiene que ver con que me cuesta mucho pensar el poder hacer una película desde ahí. Incluso digo, bueno, habría que ver si algún día puedo hacer una película industrial, pero con las reglas no esas. ¿Alguien lo ha conseguido en todos los viajes, festivales y demás? ¿Viste a alguien que logra con esa escala más o menos trasladar eso? Muy poco. Muy poco. Muy poco. ¿Lo Muy podrá poco. hacer Tarantino? ¿Lo podrá hacer por Thomas Anderson? Una película de 150 millones de dólares donde hay unas libertades estéticas y de tiempos y de corte final. No. 150 millones de dólares. ¿La viste la película? No la vi, la voy a ver el domingo. Cuando la veas, digo, es una película de una libertad. Digo, si no eso no es libertad, no me porque es un desborde. Sí. Bueno, qué sé yo, para mí hay una cosa que no puede comprar ningún director. Creo que Tarantino un poco en Once Upon a Time in Hollywood puso como pautas de quiero 2 semanas de rodaje en el En Rancho Spahn. Exacto, como que, pero el mismo Lynch se quejaba, decía, ahora tengo plata, pero estoy más atado de pies y manos, no puedo filmar las horas que quiero. Sí, claro. Para mí es medio clave lo de la cantidad de tiempo de rodaje. Esa es una... Digo, que tiene que ver con algo que está muy bien pensado igual, que tiene que ver con los sindicatos, con el trabajo de la gente y con una cantidad de horas de trabajo. Eso en la industria se traduce, tiene que ver con eso. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Porque yo siento que sinceramente la cantidad de horas de estar en el set y de encontrar las escenas y de pensar todos juntos y las cosas que a una le gustan, es lo más difícil de ganar. Y en esas estructuras más. Cuando entraste a la facultad de cine, ¿qué película querías hacer? No tenía ni idea. ¿Por qué entraste? No, bueno, es más confuso que, viste, no tengo la línea clara del... La historia de mi papá filmó en Super 8 y yo Claro, soñaba. Exacto, no, mi papá No. es ingeniero, mi mamá es bioquímica, mi papá... Bueno, gente muy inteligente. Sí, pero digo, primera generación de universitarios, de Trenkelauken, como otra onda. Sí. Mi papá músico también, porque mi abuelo era ¿Qué músico. tocaba tu papá? Mi papá toca el piano. Toca el ¿Y piano ¿Qué y tocaba en el piano? Digo, ¿qué? ¿Mi padre? Sí. mi padre, tocaba, su padre tenía esas orquestas en Trenkelauken Ujú. de típica y de jazz, ¿no? Que Claro. lo que hacían era tocaban 2 instrumentos. Mi abuelo tocaba trompeta cuando tocaban jazz Sí. y cuando tocaban tango, bandoneón. Y mi padre Genio, desde muy pues chico... muy difícil tocar bandoneón. Sí, y vivía de otra cosa, Sí, claro, obviamente. era... sí, ¿Viste? sí. Y mi padre desde muy chico, incluso hay fotos, tocaba el piano en esa orquesta. Entonces Ujú. siempre un músico muy de oreja, muy de la intuición y de Ujú. muy músico. Pero bueno, en esa época, qué sé yo, era una familia que obviamente no le iba a pagar sus estudios de músico en plena dictadura. Pero ustedes tenían navidades, cumpleaños y celebraciones con gente tocando algo.
las tenemos. Las tienen. Trenquelauquen, ¿Y qué se canta? ¿Cuál es el Mucho repertorio tango. Chitarela? Mucho tango. Por ejemplo, decime títulos, 3 tangos que estén siempre en una Navidad. O sea, son tan obvios que Sí, no, sí, pero no, bueno, pero Sur, obviamente. Está Sur, pero la Mano última a mano. curva. Mano a mano. Uno. Porque en general son tangos que se tocan, pues mi hermano también es músico. Mi hermano sí estudió, se formó y trabaja como toca músico. Toca el piano. El piano. Muy bien. Entonces él es un músico profesional, entonces son mi hermano, mi papá, yo canto y toco la guitarra. Digamos, la familia de Donald, veo un show más o menos. un poco la novicia rebelde. Muy sí, bueno, sí. muy bueno. Y entonces suenan esos tangos, pero después, mi padre también muy fan y mi madre de los Beatles y de Elvis, entonces hay todo ¿Vos un tenés tu repertorio. momento donde vos solista haces un par de canciones que ya te las piden? No, se aburren un poco conmigo solista. Como que mi vida de cantautora, mi familia no quiere tus temas, pero no digo tus temas, pero ¿hay algún tema que te pidan que no sea tuyo? Sí, canto de Mamas and the Papas. Y hay cantala de Elis Regina. Te piden Elis Regina. Bossa Nova, bien, estándar de jazz. Sí. Tengo un repertorio porque trabajé mucho de eso. En una época, digamos, en que el cine no me consumía toda la vida, mi hermano, que es pianista profesional, me llamaba y me decía, Lau, hay un cóctel en Ituzaingó, bueno. venía y mi hermano... Amenizaban ustedes. Sí, sin ensayar, bueno. ¿no? Como íbamos y se arma, es natural. Entonces, proveniendo de esa familia, cine, terminás estudiando, ¿escuchás que alguien estudió cine, algo? No, me parece que tiene que ver con algo más orquestal. Como que a mí siempre me interesó la literatura, siempre estuve muy cerca, tuve escuelas ¿Qué públicas. autores, qué libros? Hasta ese momento. Ese momento, sí. No sé, estaba en una medio épica cuando terminé la secundaria que leía Los Miserables, ¿viste? Como, bueno, las Brontë, ahí claro, descubrí a las Brontë. Como una cosa de Jane Austen, obviamente. Qué lindo, qué bonito. Virginia Woolf en ese momento la entendía menos, pero estaba ahí, como la idea de la gran literatura, ¿no? Pues, tuve como grandes profesores en la escuela pública que incentivaban eso. La Brontë es medio el pampero igual. Cuando uno termina descubriendo su vida, son medio el pampero, medio juegos, inventos, mundo paralelo, la guerra, los soldados que le reparten, los ejércitos, que estamos pensando, no nos salía cómo se llamaban, las ciudades inventadas, los reinos inventados. Sí, tiene algo de eso y también algo de la grupalidad, de cómo ellos se leían entre ellos y cómo, que el pampero tiene mucho eso, o sea, nosotros miramos las películas y las opinamos, como que a mí me interesaba eso, algo medio colectivo que tenían siendo familia. El primer shock como estudiante de cine, lo primero que ves que decís, no puedo creer esto, si esto es el cine, acabo de nacer de nuevo, ¿qué crees que fue? Un corto, Dreyer, Ozu, lo que quieras, algo que viste y que no entendí, que dijiste, no, esto es un sabor nuevo, un color nuevo en el arcoíris. Es muy loco que preguntes eso porque yo arribaba con todas estas ideas de la literatura, la música, hacía danza, hacía teatro, estudiaba periodismo paralelamente, o sea, listo. Es Géminis, que hablamos, claro, Géminis. por supuesto. Entonces, todo eso sentía que lo podía encontrar como en un mismo espacio que era el cine. Y justo en uno de esos Baficis hay una retrospectiva de Truffaut y veo Los 400 golpes, que no la había visto. Listo. Y me desestabilizó. Y después además como la idea de la serialidad. ¿Cuánto tardó en desestabilizarte? Quiero decir, ¿a cuánto tiempo seguramente recordás muy claramente la función, dijiste, esto es otro mundo? ¿Ni bien arrancó o en algún momento? No, en general, de hecho, cuando algo me afecta mucho, por eso a veces las películas que me gustan inmediatamente al otro día no me gustan. Como que me desestabilizó, como de que no sabía bien qué pensar y después vi toda la saga Antoine Doinel en ese momento proyectada en Fílmico. También como eso, la posibilidad de ver toda una retrospectiva. Había un festival que albergaba eso y qué sé yo, y hubo algo de eso que no sé, que me acercó de otra manera. Después él vino a Mar del Plata, ¿o no? ¿Quién? Truffaut. No, el actor. Jean-Pierre Léaud. Sí, vino Jean-Pierre Léaud vino. De hecho, tengo el vinilo firmado por él de Los 400 golpes. Es verdad, pero varios años después. Varios años después. Sí, es verdad, es verdad. De hecho, está el corto también de Antoine Doinel. Está el corto, está bueno toda la saga. Besos robados, homicidio conyugal, Sí, como algo más de juego. Que siento que... No, de juego, pero de juego, digamos, como Star Wars, pero no Star Wars. Exacto. O sea, alguien podía aplicar ese tipo de noción, pero para la vida misma. Sí, exacto, sí.
Y después también justo coincidió, supongo yo, con un montón de cineastas argentinos empezando, bueno, Mundo Grúa aparece medio en esos mismos años, como de repente decir, se están pudiendo hacer películas en este país de esta manera, y eso creo que también me despertó sobre todo entusiasmo y un poco de horizonte, cosa que no sé si le ¿Sabías que ibas a dirigir en ese momento? No, o sea, dirigí cortos en la facultad, pero era muy buena productora. Yo soy muy buena productora. Bueno, lo sé. Pero... Sí, era... Pero como que es lo que te sale naturalmente. Esa es la posición a la que te acomodas naturalmente. Sí. ¿Y cómo sos como productora tuya cuando dirigís vos? Es que yo creo... Me amo mucho. Soy bárbara. En ese momento. No, pero está bien. Porque a lo mejor cuando te toca ser productora con vos como directora, decís, no, pero como directora la mato a la productora. Es que ese es un gran dilema, porque yo claramente la producción me sale y eso es un poco de familia. O sea, mi padre es un poco así, mi madre es un poco... Es una energía que tenés o no. Organizan muy bien asados, todo está, no falta eso, nada. Olvidate, no falta cuando nada. quieras venís a La Plata y no te va a hacemos faltar un asado. nada, no va a faltar nada. No, hermoso. O sea, nada, no falta lindo. nada, pero además de eso también de poder manejar muchas cosas al mismo tiempo, en el mismo momento. O sea, eso es una necesidad que para mí, para hacer producción. Y es digamos, cuando yo empecé a dirigir, hice un corto de historias breves primero, hice cortos en la facultad, y cuando hago Ostende, me parece que ahí me di cuenta que yo no podía ser directora y no productora o viceversa, digamos, porque hay algo de que yo estoy escribiendo un guión y ya estoy produciéndolo en mi cabeza y en la escritura. O sea, yo no voy y me encierro en un altillo y escribo y dejo volar mis... No, estás repartiendo las cartas, jugando un solitario y viendo qué te toca. Exacto. Sí. De hecho, Trenkelauken es una película que tiene primero una lista de locaciones y tiene primero todos los espacios antes que cualquier cosa. Bueno, y Laura Paredes, que siempre fue como la idea que estuviera, pero es una película que se escribe desde el espacio. Bueno, completamente. El amor por la radio está clarísimo, aparecen un montón de obsesiones tuyas, literatura también. Sí. Bueno, tenía una radio yo cuando era niña, entonces... ¿Cómo se llamaba el programa? Pequeñas Periodistas. Y era en La Plata con mis mejores amigas Lila y Juli. ¿Y de qué hablaban? No tengo muy claro, pero... Digo, ¿qué le interesaban las pequeñas periodistas? Nos interesaban como noticias más de la actualidad, pero latense. Animales, muy bueno. las ballenas que están muriendo no sé dónde, como una especie ¿Qué edad de... en ese momento? Tendríamos 12 años. ¿Hay grabaciones? ¿Sabes que no las encontramos? No, Teníamos como una especie de coordinador que nos enseñaba un poco la dinámica de la radio y nosotras hablábamos todo así. Todo engolado. No, era una gran parodia, pero sin quererlo. ¿Y cuándo fuiste alguna vez a una radio por primera vez? ¿Viste el radio en vivo en algún momento de chica? Bueno, en todo ese tiempo fue como un año que era todos los sábados a la mañana íbamos a hacer un programa de radio a Gonet, que es ahí cerca de La Plata, claro, sí. y con mis grandes amigas. Y después, por ejemplo, mi tío Rolo, que actúa en Trenkelauken, ¿te acordás? El personaje que tiene un programa de radio que, como que no lo suelta. Excelente. Bueno, ese es mi tío Rolo. Me hizo reír mucho. Bueno, ese es el hermano de mi padre, menor. Y él tiene un programa de radio, o sea, en Trenque alguna gente tiene programas de radio. Qué lindo, o sea, qué bonito. Es muy lindo, entonces van y opinan y por ahí vos vas y entonces te entrevistan y yo hice un viaje al cuando Caribe. fueron con La Flor hubo nota, seguro, cubrieron. Sí, de hecho, ¿no hay un video de ustedes dando una nota a propósito del estreno de La Flor en Trenkelauken? Una pregunta emblemática que Mariano dijo, bueno, el cine independiente, y mi tío Rolo le dijo, ¿independiente de qué? Muy buena pregunta, muy buena. De nada, depende de todo. Sí, claro, depende de todo. Claro. Sí, más que nada. Yendo un poco al estado del cine hoy, digo, y para tener tu versión, porque Mariano apareció en varios programas a propósito de lo que estuvo pasando, polémicas y demás, el Inca, de todo lo último tiempo. ¿Cómo crees, digamos, qué oferta el Pampero, digamos, el statement del Pampero, la independencia y demás, en un momento como este? ¿Se reformula? ¿Quieren decir otra cosa? ¿Querés decir otra cosa? ¿Qué te parece que pasa con eso? Digo, ¿qué perspectiva? Viste que a veces te cambian el contexto, lo que uno dijo o lo que uno hizo, sobre todo, digamos, cosas artísticas en un momento tan crítico de la cultura y de otros temas también en la Argentina, las cosas cambian, se desplazan, aunque uno no las mueva, ¿no? No sé si se entiende la idea. Sí, igual
Sí, yo creo que ahí estamos de acuerdo, pues somos un grupo aparte y lo hemos hablado. Es como un poco raro ahora ponerse a discutir las cosas que queríamos discutir antes. Parece que están siempre del otro lado. Sí, sí. La idea es estar del otro lado. Sí, claro. Sí, pero... Chinas ofendido porque incluyen un fragmento de una película del Pampero en un institucional del Inca. La mujer de los perros. Exactamente, y después sale... Sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, en ese momento se entiende perfecto, uno quería hablar y el espacio no estaba o no había interés en pensar justamente cómo problematizar la producción. A mí me interesa particularmente eso y me interesan los cineastas que piensan en la producción. Me interesa como digamos, tanto una película como cómo fue hecha y cómo se documenta. Hay una frase de Billy Wilder: si no estamos hablando de plata, no estamos hablando de cine. Bueno, bien. Digo, y tiene que ver, hay algo como ontológico, digo, es un arte industrial más allá de cómo uno lo encare. Digamos, en algún momento choca contra que la cámara sale plata. Digo, por decirlo de manera muy, muy llana. Pero es muy difícil, hay un montón de opciones, un montón de maneras de pensarlo y de llevarlo adelante. Pero va a haber un costo. Digo, pongamos la palabra costo, no necesariamente dinero. Sí, lo que costo en pasa es que algo, uno podría horas. empezar a pensar si ya no es obsceno que un plano valga $1 millón. No sé, no me quiero poner a decir obviedades, pero también para mí problematizar la producción es también problematizar los presupuestos y las éticas presupuestarias y no tanto cómo conseguís la plata, sino cómo la gastás y cuánto necesita una película para hacer. Lo que pasaba con La Flor, digo, no necesariamente una jornada tiene que durar 8 horas, tenemos que ser 50, Exacto. tenemos que, digo... Exacto. Poder volver a la producción un espacio de más plasticidad, o de más movimiento y no siempre estar tratando de meter... No todas las películas pueden entrar en fórmulas presupuestarias iguales. Bueno, estándares, sí, claro. Eso es un poco obvio y la realidad es que es algo que ahora está tan polarizada la cuestión y está tan difícil producir. No solamente acá, o sea, es algo que está pasando en el mundo. Las producciones medianas se dejaron de hacer porque se empezaron a cerrar los fondos, empezaron a achicar, empezaron a dejar de mirar hacia acá, empezaron a mirarse a ellos mismos, digo, los europeos, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Entonces empieza a ser cada vez más complicado hacer una película. Se eligen locaciones por devoluciones digamos, rebate de impuestos, se va a filmar Hollywood, Australia, digo, pasan cosas insólitas en todos los lugares del mundo. Sí, y bueno, y uno tiene que hacer que las películas existan y hace lo que puede y termina filmando, no sé, en Brasil una película que transcurre en España, sí, claro. Qué sé yo. Sí, empieza a pasar un poco eso y en ese sentido yo siento que hay como una vocación fuerte porque las películas existan en Argentina. Siento que hay, digo, los cineastas tienen como esa fuerza y esa pulsión, pero como decís vos, hay un momento en que ya no hay recursos y la realidad es que digamos, nosotros no trabajamos con el Inca y en su momento discutimos mucho algunas cuestiones. Después, como decís vos, uno se pasa al otro lado porque obviamente lo que hay que hacer ahora es defender una institución que es necesaria y que es necesaria para que haya un panorama, que ese panorama digo, a mí yo no quiero seguir viendo a todos mis amigos deprimidos sin trabajo, que es lo que está pasando en el ambiente del cine. Salvo por las películas que producen las plataformas, que tampoco sé si está bueno que sea, o haces una película con tus 4 amigos, o haces una película a esa escala, ¿no? Entonces, es una situación digamos, para mí, como de mucha tristeza, y no sé cuánto las herramientas que nosotros tenemos para hacer las películas pueden servir en este momento para algo, decir, che, hagamos las películas desde este lugar. No sé si tenemos muchas respuestas nosotros. Sí podemos seguir haciendo medio nuestras cosas, ¿no? Medio como las sabemos hacer, pero no tenemos un sistema que es fácil de transmitir y de trasladar para que, bueno, ahora hagamos todas las películas. No todo el mundo quiere tener la vida también que tenemos nosotros, que es irte de vacaciones, llevarte la cámara, que es empeñar a toda tu familia todo el tiempo durante 6 años a hacer una película, ¿entendés? Nuestra hija creció en un auto y entre un auto y un set. Bueno, qué sé yo, no todo el mundo tampoco tiene ganas de la tanada, ¿viste? O sea. Laura, muchas gracias por haber venido.
¿Te divertiste? Me divertí mucho. ¿Querés muchas mandar un gracias. saludo o algo a tu Quiero hija? mandar un saludo a mi hija Lucía, que ojalá Dale un beso esté grande. viéndome. Y sí, Tu familia, a todos. todo a el todos, mundo. a mis padres, a mi Perfecto. marido, a todos. Perfecto. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Una tanda y volvemos aquí en California Secreta. Continuamos en California Secreta. ¿Cómo estás, Andrés, querido? Hola, muy bien, Seba. Gracias. La verdad, contento de conocerte. Nos vimos, tomamos un café. Leí tu libro en una sola sentada en Mar de las Pampas en el verano. Me volvió loco ese libro. Un libro que es una suerte de crónica ficticia con referencias al mundo del cine. En realidad nos conocimos filmando una película, pero me Sí. dijiste que no estamos en la escena. Me parece que no. Bueno, Habría pero que- hoy lo viste al director y ¿qué te dijo? Que la sacaron. Pero Bueno, O sea, una escena que compartimos no la verá nunca la audiencia. No, nosotros tampoco. podríamos No. conseguirla igual. Podemos conseguirla, Difundirla. pasarla acá por lo menos, Sí. no sé. Pero bueno, hicimos una escena en un negocio, en un local de venta de películas, se llama Solo Cine, que queda en Corrientes y Rodríguez Peña. Un lugar clásico, un día de mucha lluvia, fuimos a filmar y ahí nos conocimos y me comentaron, no, este señor tiene una novela, después me dijo Perrone, donde yo aparezco como personaje, Perrone, y ahí quise leerla, es un libro irresistible, ¿se encuentra en las librerías? Lo que pasa es que esa novela se Hotel publicó- Tandil, estamos hablando porque si no la gente va a decir, ¿qué novela es? ¿Cómo se llama Hotel Tandil? Hotel Tandil. Se Exactamente. publicó en Ujú. Chile por Editorial Weathers y llegó a Argentina la semana de la cuarentena. O sea, Sí. el que lo compró y el que no lo tiene. Claro, estuvo ahí en vitrina incluso, pero después cerró todo. Bueno, es un libro Y- extraordinario, irresistible, inspirador. Digamos, terminé viendo películas de otra gente, volví a ver Living in Oblivion, no sé, terminé envuelto en unas circunstancias y aparte generacionalmente me sentí muy afín. Y bueno, quise ver tu película, Los Años Salvajes, y ahí me entendí un poco, ¿no? Tu universo, la música, el periodismo de música, los viajes, cierto cine de perdedores. Contá un poco esa fascinación que tenés por los que han perdido en su historia. Sí, bueno, Hotel Tandil es... bueno, está la figura ahí de Perrone, para mí como lo opuesto a un perdedor, ¿no? Porque un tipo Sí, que claro, hace 4 sí. películas al año. Sí. Como sea. Pero me interesaba el libro también tiene una galería de De personajes perdedores. que perdieron Sí. y muchos de ellos son perdedores sin trascendencia, ¿no? Son perdedores que ni siquiera se encuentran en internet. Decime tres, que más o menos de esa No sé, lista me que la interesaba gente- mucho el caso de hay un cineasta experimental que se llama Ron Rice, Sí. que con el presupuesto de una película se fue a México, se lo gastó y ahí el tipo se murió a los 28 años. Ah, listo. Hizo una película, hizo como 2 películas, un Sí. mediometraje y un largometraje. Me interesaba mucho el caso de Donald Cammell, de Performance. Donald Cammell, claro, que se pegó el tiro y pidió un espejo para verse morir, ¿no? Claro, Sí, y, claro, que, sí. y que él estaba obsesionado con Borges, ¿no? Tenía un Sí, vínculo claro, muy fuerte sí, con sí, Borges. sí. Director de fotografía de Nicolás Roeg. Sí, Cammell, sí, claro, Exacto. dirigieron Performance. creo. Performance la codirigieron. Sí. Y esos son dos, por ejemplo, que me interesaban mucho. Bueno, hay una amplia galería. El actor ¿cómo se llama? Me interesa Que- mucho Timothy Carey, que era, Timothy Carey, que era que tienen un grupo de Facebook que lo sigue Sí. y tal. un actorazo que Sí. decían que Marlon Brando no le gustaba trabajar con él porque lo podía opacar, digamos. Era un secundario como tremendo. Sí. Y él dirigió una película, El pecador más grande del mundo. ¿Y qué tal? ¿De qué es la Una película? película muy buena, es de un vendedor de seguro que termina siendo una secta. Ah, bueno, muy bueno. Entonces me interesaban todos estos directores, muchos de ellos, porque siempre hay como un discurso de los ganadores a veces tienen el discurso de los perdedores, ¿no? Como que ellos perdieron, les fue mal, pero finalmente Claro, resistieron. hay- y siempre hay una ganaron. historia de redención, de triunfo que termina explicándolo todo. Claro, entonces estos eran perdedores como muchos de ellos sin redención y me interesaba como rescatarlos y homenajearlos. Y de pronto esto se fue mezclando con estas crónicas que tenía con Perrone, esta experiencia de hacer cine como radical. Y ahí se fue componiendo un libro sobre el fracaso, sobre lo difícil que es hacer cine y sobre la enfermedad que tiene mucha gente de querer hacer cine, ¿no? Tu película es la historia de un tipo, digamos, que el puntapié es que escriben una falsa, digamos, noticia de su muerte, digamos, de que lo creen muerto. Sí, la película que se llama Los Años Salvajes estuvo en Bafisi Sí. y ahora estuvo en el Festival de la Provincia. Hermosa esta semana. película, hermosa película. Es sobre un músico de lo que en Chile se llama la Nueva Ola, ¿no? Que es un movimiento Ujú. musical de los años 60, 70. Y caído en desgracia en una ciudad que puede ser como una analogía, ¿no? Que es Valparaíso, ¿no? Una Claro. ciudad que tuvo tiempos
muy buenos Sí, y ahora no. Y la película comienza con el tipo que lo dan por muerto en el diario local. Ujú. Y eso lo moviliza un poco a tratar de demostrar que no está muerto, que está vivo, ¿no? Y es una película, me parece que es sobre la muerte, pero me ha gustado las reacciones de la gente que siento que es una película que tiene varias entradas, ¿no? Porque hay gente que me habla de la vejez, hay gente que me habla de la muerte, los músicos me hablan de un poco de lo difícil que es ser músico en Chile, ¿no? Y del olvido que hay en Chile con ciertos valores, ¿no? Nacionales, ¿no? Entonces creo que una película que puede generar como varios temas de diálogo. ¿Sos hipocondríaco o no? Yo, sí. Ah, yo también. Pero digo, ¿no? Y hacer películas sobre la muerte o pensar, digo, pienso todos los días de mi vida en la muerte, pero trato de escaparle. No podría ser una película que hable de eso. Digo, a vos te viene bien escribir de eso, pensar en eso. Sí, creo que siempre escribo de eso, No, pero bueno, no tengo esa... podría nunca. También tengo esa idea que... Es como, por Dios, yo ahora me leí una noticia, bajaron la presión. Ahora la presión es más, o sea, la presión mala es más baja. 13.8, le digo a la gente, lo leí hoy, nada. Pero bueno, si a alguien le preocupa. Pero hay otro libro que me lo regalaste, me lo obsequiaste porque era difícil de conseguir. La última función se llama. Ese libro es Última Función. Última función. Y es sobre un crítico de cine ya viejo que Está muriendo en el hospital. Sí. Y hace una especie de repaso de su vida y las películas que lo marcaron. Y obviamente que películas sobre la muerte, ¿no? Que de alguna Sí, forma, claro. como el cine ha narrado la muerte. Pero todo esto es como clave de comedia, o al menos. ¿Qué te pasa con Nick's Movie? La película justamente de Roeg, era la película de... Sí, la muerte de Nicolás Rey. Ah, la de... ¿Con Benders? No. Sí, con Benders, claro, Sí, que sí. lo filmó, que lo filman con sus últimos momentos. Me encanta. Te encanta. Sí, sí. Listo. El otro lado del viento también te gusta. Sí, me encanta. Últimas películas de grandes directores te gustan también. ¿Cómo cuál? Y la época de Me volví loco de Billy Wilder, Fedora, no sé, sí. Family Plot de Hitchcock o Topaz. Billy Wilder lo he redescubierto ahora y es un cineasta que me gusta mucho. Increíble. Sí. La última gran película que viste. Difícil, ¿eh? El tiempo de oro en radio, ¿no? No, a mí me gustan las pausas. ¿Pero qué definirías como grande? Que te transformó, que te volvió loco, te emocionó. Puede ser una película vieja. Yo soy mucho de volver a ver películas. Una película que vi recientemente me gustó mucho es Fat City de John Huston. Pero digo, increíble. Antiquísima. Increíble película. Sí. Pero soy mucho de rever. Muy moderna. Hoy sería una película modernísima, te digo, ¿eh? Una película como Fat City es como esa película de Raffleson, es como Five Easy Pieces o claro, qué sé yo, que tienen ese ambiente, Jack Nicholson vestido obrero, todo eso. Hoy sería una película moderna. Muy difícil conseguir ese clima hoy. Sí. Bueno, uno no lo ve en el cine actual. Pero soy muy revisionista de películas. Porque me interesa mucho también lo que pasa con el tiempo con las películas. A veces me da miedo ver películas que me gustaron hace mucho tiempo porque no sé cómo van a Totalmente. Y bueno, y Laura mencionaba Los 400 golpes y justamente creo que es una película que cada vez que la veo me parece magistral, ¿no? Mejor. Creo que, no, claro, como una mejor película que mejor que Sin Aliento. Para mí sí. Ese es el gran Boca River, ¿o no? Es como... Sin Aliento tiene algo más, quizá un poco más abyecto, pero más canchero también, ¿no? Sí. Uno querría haber hecho Sin Aliento, ¿no? Y el guion es de Truffaut, ¿no? Sí, por eso, pero digo, Sin Aliento es como un marroquero, ¿o no? Sí. Incluso me gusta la remake de Sin Aliento. La remake de... ¿Cómo se llama este muchacho? Bueno, con Richard Gere. Con Richard Gere. No la vi. ¿Qué tal? Sí. Excelente. ¿En serio? Excelente. Es de... La película la hizo el que hizo Bolas de Fuego. ¿Cómo se llama? El que hizo Bolas de Fuego, el que hizo Sin Aliento. Jim McBride. Ahí está, mira. Jim McBride. En ¿Quién era la chica? remake, Valerie Caprisky. Caprisky. Ah. Porque es al revés. Él es norteamericano, ella es francesa. La película está situada en Estados Unidos. Él lee el Silver Surfer permanentemente. Y él, en vez de hacer eso con la boca y el dedo, él lo que hace es cantar canciones de rockabilly. Él es un rockabilly. Hay una escena memorable donde canta Suspicious Mind en la ducha y él, hay un juego con Breathless, la canción de Jerry Lewis, y Sin Aliento Breathless. Es muy buena, ¿eh? O sea, a uno le dicen una remake norteamericana de Sin Aliento y piensa que va a haber lo peor y es extraordinaria la película. Es muy buena.
La recomiendo fuertemente. Es un lindo doble programa verla de Godard. Sería el único remake de Godard, me imagino, ¿no? El único remake, qué buena pregunta. ¿Habrá otro remake de Godard? Ahora sale Novel Bag, la de Linklater, claro, sí. que es como un biopic. Sí, una biopic Sí, medio rara, donde ahí en el póster se ve a un Godard, a una... Hay una remake, hay otra. Bueno, Breathless, y no sé si hay otra. Ahí estoy viendo si hay alguna otra que estén marcándome que hicieron de... No, creo que no. Pierrot no tiene remake, no tiene nada de remake. Pero Sin Aliento sí. Bueno, ¿dónde se va a poder ver Los Años Salvajes? Eso, bueno, esta semana próxima semana se estrena en Onda Media, que es un streaming de Chile. Sí. Bueno, quienes manejen la... No quiero hacer comentarios, recomendaciones piratas, pero si alguien... Si alguien es hábil en internet, que la busque. Sí, y si no, yo creo que pronto va a haber noticia. La verdad que es una película muy chilena, filmada en Valparaíso, Sí. pero parte del equipo es argentino, ¿no? Como la co-guionista Me encantó la película. Paula Boente, ella es Gran argentina. película, sí. Y el sonista es Guido De Niro, que es argentino, trabajó con Martín Rechman. Entonces, parte del equipo es argentino, y me encantaría a mí poder estrenarla acá. Ojalá. Así que A mí me estén encantó la pendientes película. ahí. Por favor, estrenen la música es buenísima, todo es buenísimo. ¿Próximo proyecto? Estamos ahí buscando, ¿no? Escribiendo guiones y buscando presupuestos. Que muy es difícil, ¿no? Si tuvieras que hacer una película de género, ¿harías de algún género en algún momento una película o no? No lo sé, como que no me planteo la película desde ese lado, ¿no? No sé. Me gusta, es curioso que la película la hemos presentado en muchos festivales Sí. con mucha gente y para muchas personas es una comedia como muy hilarante. Otra gente no se ríe nada, Sí. y incluso hay gente que llora, entonces No, es una película con mucha emoción, melancolía. ¿Te reíste algún momento? No, Ah, ok. la vi solo. La vi solo, también eso por ahí influyó. Pero no, yo me la tomé Pero muy... para algunos es A comedia. mí me sensibilizó, me pareció una película muy emocionante. Y al final Por me eso. encantó, este tipo me pareció un crack total. Sí, lo amo. Andrés, gracias por haber venido. No, gracias a Puedes ti, tomarte muchas un gracias. vino, porque ahora vamos a hablar de Videódromo. Después, ¿qué ponemos? ¿Un separador, un barrido? ¿Cómo? Un temita y luego Ramiro García Bouliano y David Cronenberg aquí en California Secreta. Pues, Continuamos aquí en California Secreta. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. Hoy Listo. tardaste en entrar porque tengo Sí. mucha gente invitada. Pero muy bien. Vamos a hablar un poco creo que la primera vez que hablamos de David Cronenberg en este programa Sí. y de esta película que nos gusta tanto. Estamos hablando de Videodrome o Ujú. Cuerpos Invadidos, como se la conoció en algunos países de habla Sí. hispana. Una película con Deborah Harry y con James James Woods Woods. en su mejor momento. Total, era Dios totalmente de James Woods en esa época. Salvador Sí, de Oliver Salvador. Stone. Qué película, Érase una vez en Salvador. América de Sergio Leone. Y Sí. luego otras delicias como bestseller de John Flynn, ¿no? Cosas así. James Woods, un actor que creo que estaba para más, Ujú. que me confundí un par de veces con Peter Weller. No, Sí, es mucho sí. mejor que Peter Ya Weller. sé que es mucho mejor, pero viste que en un momento hay gente que se te confunde como si fuera una cuestión de casi de dislexia, como gente que está asociada, que Sí. en algún momento te confundí. Bueno, esa era mi confusión. Salvador, una película extraordinaria. Aprovecho Uy, para decir sí. que salió recientemente en 4K. Ujú. Quizá una de las mejores películas de Oliver Stone. Yo ¿no? creo que sí, la tengo ahí también un DVD hace tiempo y quiero volver a verla, pero es una película que amaba en los 80 No, es una totalmente. película demencial. Los ojos del gato, las adaptaciones ojos de del Stephen gato, King, él sí, también sí, está ahí, sí, estupendo. Y esta película, que es una película extraña en la Ujú. filmografía de Cronenberg, Ujú. asimismo tiene un montón de tics estéticos que podemos reconocer fácilmente. Ujú. Un Cronenberg también es un cineasta cuya carrera ha tenido varias etapas distintas, Sí. algunas constantes, pero que para mí tiene un vínculo particular, increíble con los interiores, con lo edilicio. Ujú. Digamos, un amor muy grande por filmar en interiores. Le gustan los interiores. Digo, Sí. si podemos dividir a los directores de cine en gente de exterior y de interior, Ujú. es claramente un director de interiores o que le gusta circunscribirse a determinados espacios. Sí. Y esta película, la elección de las locaciones, a mí, desde Cromosoma 5
o esta película, siempre me parece espectacular, siempre hay algo, siempre te llevas algo. Justo en esta revisión estábamos ahí con un proyecto con Catalina y le decía, mira, el tratamiento este de los espacios, ¿no? O sea, me encantaría, o sea, en el proyecto este que tenemos nuevo era el tema de cómo te muestra la ciudad con esos contrapicados, ¿no? Es fascinante y eso lo tiene sobre todo, eso se ve muy claro en la primera época. A mí me interesaba pensar... Cromosoma 5 es increíble, los interiores, los espacios, el shopping ese, todo. Escáner también tiene Claro, no, total, ¿no? Los interiores y el tratamiento de los exteriores. La primera época es esta, ¿no? Yo creo que lo que tiene de particular Videodrome, que es un poco... Bisagra. Es la bisagra y estábamos diciendo, bueno, California Secreta, estamos hablando de películas norteamericanas. Es la primera de su etapa original, claro. Pero que ya tiene financiamiento de Universal. ¿Qué va a venir una parte después del financiamiento. Esto luego ya viene La Zona Muerta y ya viene la segunda etapa, mosca, que digamos, claro. Esto podría ser la bisagra de su segunda etapa medio mainstream, que termina con La Mosca, y luego ya empieza la etapa arty, que es todos los 90, ¿no? Podríamos decir de Dead Ringers, M. Butterfly, claro. Hasta Spider y todo esto. Y luego ya viene el New Wave con Viggo Mortensen. Viggo, ¿no? La etapa Viggo. Sí, la etapa Viggo. Que hace una especie de falso cine de género, o un cine de género como muy, muy particular. Y luego ya viene... Tiene las dos películas, tiene Promesa del Este y Una historia violenta, que son como una biología, digamos, de algún modo, versiones o variantes del noir o de lo noirillon, lo que sea. Que incluso, yo, aunque no esté Viggo, para mí Cosmópolis también puede meterse dentro de esa zona. Y ya esa película rara que también es la bisagra a lo siguiente, que es la de Maps to the Stars, ¿no? Claro. Pero bueno, la primera época, esto pertenece, es el cierre, digamos, de la época. Estaba viendo entrevistas de él justo de esta etapa en la que él decía que él básicamente no estaba trabajando con ideas complejas, aunque es la película, digo, si luego profundizamos un poco o llegamos a hablar un poquito más, es medio discutible, pero él se asumía como cineasta guiado un poco por la trama o las ideas que a él se le ocurrieran, las ideas visuales que se le ocurrían, las provocaciones visuales, pero no tanto como un tipo que intelectualizaba tanto lo que estaba contando, ¿no? Pensemos en Vinieron de dentro de su primera película, si no me equivoco. Luego viene Rabia, Cromosoma 5 de Brood, Scanners, y esto es puro cine de género, pero un puro cine de género de un tipo, digamos, que, bueno, uno si lee un poquito sobre Cronenberg, viene también de un grupete de chicos contraculturales de Canadá, ¿no? Es decir, tipos que iban a ver películas extrañas, películas de arte y ensayo. Está la leyenda de que Cronenberg fue el que publicó en el diario la nota de que si alguien le traía una película snuff, le pagaba no me acuerdo cuánto dinero. Sí, no creo que sea cierto. No sé. La leyenda era esa, que él pidió un snuff. Yo, cuando entrevistamos a Amenábar, una película muy deudora de Videodrome, que es Tesis, la ópera prima de Amenábar, él dice que alguien le ofreció ver una película snuff como preparación y él se negó. Y se negó, está bien. Sí. Bueno, como Ángela. Sí, como Ángela no le hizo caso. No le hizo caso. Pero bueno, en este caso, Cronenberg, un poco por lo que uno lee, no creo que le gustase pasar. Él criticaba películas como Holocausto Caníbal, en las que ves que se matan animales delante de la cámara, y para él eso no pasaba por ahí la cosa, ¿no? Videodrome es una película que también intenta ser, y después termina quedando como un raro vehículo de época, intenta ser cronista o anticipación de lo que estaba en ciernes, que era la cultura del video, con todo lo que eso implicase. Digamos, quiero decir, no solo la idea del videoclub, la idea de los canales de cable, digo, el Z Channel y todo eso en los Estados Unidos es de la década del 70, entonces para cuando Cronenberg hace Videodrome, toda la idea del Z Channel o de los canales alternativos o del cable o de la tele por cable y digamos, y las estaciones locales que tienen su propio canon estético y modo de manejarse, digo, empieza a ser como una especie de universo, lo que hoy sería, es como hacer una película sobre Internet en el 97. Digo, la idea de Internet. De alguna manera, Videodrome intenta hacer eso, como vamos a hablar del soporte video, vamos a hablar de lo digital, vamos a hablar, y termina convirtiéndose en una referencia de época por otras cosas, más que por eso, porque lo que presagia, lo que quiere tratar, no se cumple tanto en la realidad, entonces pasa a ser una cosa medio comiquera, más que una ¿no?
Yo estoy un poco en desacuerdo en esa lectura de si no se termina de cumplir. No ¿En qué nivel? No de manera literal. Yo pienso claro. de todo de lo que habla la película, y eso me gustaría hablarlo a continuación. Adelante. No, pero primero es el tema, digo, se me ha despertado un poco también escuchando a la Laura antes. Las películas, el tema de nuestra relación en aquella época, en los 80, con el audiovisual, era el VHS o el beta en la película, ¿no? Utilizaban beta en esta película para que le entrase mejor en cuanto a efecto especial en la panza, por meterle un VHS era como mucho más complicado para el tema del efecto. Nosotros nos relacionábamos con el audiovisual con esas películas que alquilábamos en el videoclub, ya se ha hablado muchísimo de esto, pero también determinadas imágenes prohibidas o determinadas imágenes medio tabú nos llegan de esa manera. Y él menciona también como génesis o como Faces of Death, eso lo alquilaban en los videoclubes. Claro, eso es alquilaban. Rostro de la muerte. Sí. Y luego está el tema de la emisión pirata o la emisión, como dices tú, del canal local que se ve de manera cutre. Una de mis pasiones, una de mis locuras en los 80 era poder llegar a tener una emisora pirata. Y eso era una realidad en ese momento, y también existían las emisoras televisivas pirata. Y dice que la idea le viene cuando él mueve el aparato de satélite que tiene en Canadá, y de repente le empiezan a entrar canales de Estados Unidos extrañísimos con contenido medio nude y todo esto. Entonces uno recibía las imágenes, yo recuerdo haber recibido imágenes también de otros países o de cosas locales bien extrañas, como de Televenta Freak y de cosas por el estilo, pero él dice que eso le despierta, y si realmente se pudieran encontrar otras cosas, algo que fuera más allá dentro de estas imágenes que nos vienen como borrosas de otros lugares, ¿no? De lugares desconocidos. Una facultad audiovisual, no voy a mencionarla porque no es ninguna conocida, había una leyenda que decía que en algún lugar de la facultad, esto es muy tesis, pero era así la leyenda, había un video que tenía una compilación de imágenes perturbadoras. La única manera de ver el video completo era llevar una imagen 1. Uno sumaba al cadáver exquisito de imágenes, y el premio de un tribunal o el grupo filo masón que cuidaba este video, Magio, se ocupaba de fiscalizar cuán apta era tu imagen que aportabas. Entonces te permitían ver, o sea, tu premio iba a la cola eso, y vos veías el video completo. ¿Y los relatos en qué consistía esto más o menos? ¿Qué había más o menos en la película? Sí. Cosas de un tipo pegándole un palazo a un sapo, quiero decir, no, desde eso a lo que sería, no sé, creepypasta, imágenes, accidentes, no sé, cosas que digamos que no podrían circular, muy parecido a los rostros de la muerte, aunque eso sí se alquilaban en los videoclubes. Bueno, pero es que esto es interesante porque es una de las cosas que comienza a mostrarte lo que sí comenzó a suceder de una manera diferente. Sí. No sé si tú te acuerdas de los inicios o cuando comenzaba a circular el Internet, finales de los 90, como de manera más popular. Era el Internet desregulado y tenías canales o portales como Rotten.com en los que sí se incluían este tipo de imágenes. Sí, Entonces, lo que Cronenberg puso como hipótesis o como algo que podía llegar a suceder a través de estas emisiones, terminó sucediendo de manera mucho, mucho peor. Es decir, yo me acuerdo a inicios de los 2010, de la década de 2010, había canales en los que había ejecuciones narco. Páginas. Claro. Y eso se circulaba libremente y la gente lo reposteaba en redes. En redes. Así que digo, esa naturalización y esa purulencia que comienza a invadir nuestro consumo audiovisual es de lo que habla la película, y es lo que estamos viviendo, claramente. O sea, es uno de los temas de la película, no a través de la cinta de VHS, que era la tecnología de ese momento, pero a través de otros. No, para mí la película, hoy dije, el regador regado no, es el programador programado. Es el tipo que programa un canal y que termina siendo programado por dos fuerzas, entre comillas, políticas, o por dos poderes opuestos, y él trabaja para los dos. Termina trabajando para los dos. Hay algo particular que pasa tanto en la historia de el documental del Z Channel, que se llama Z Channel, una obsesión magnífica, lo dirigió la hija de John Cassavetes. Cuenta la historia de este tipo cuyo sueño es tener un canal que pase películas sin corte, y que estrena grandes versiones, algunas, La Pandilla Salvaje, el corte del director,
los sábados a las 22 horas. Tarantino se iba a lo de un amigo porque no lograba agarrar el Z Channel y la suscripción en la zona de Los Ángeles que él vivía. La revista del Z Channel la pueden googlear, buscar, es una especie de formato magazine con muy buenas portadas y toda la grilla de programación, algo así como que cada página sea el flyer del New Beverly. Ujú. Este tipo se suicidó, se quitó la vida cuando explota el videoclub. No tolera esta especie de sibarita del mundo audiovisual, no tolera que existan los videoclubes. O no tolera, o justo pasa en paralelo en ese momento y estaba deprimido. Digo, sea como sea, pasa en ese momento. Cuando empieza la década del 80 y el video hogareño cobra tamaña dimensión, pasa eso. Pero lo que iba con esto es que cuando uno ve el documental, que un poco en la ficción pasa en la película de Cronenberg, la clase de personaje que tiene con lo audiovisual un vínculo fílico, un vínculo, alguna clase de filia, porque no es cinefilia el tema. Digo, el cinéfilo es un personaje. Sí. El que está dentro el que ya no discrimina si bueno, si malo, si gracioso, si terrible, El consumidor. hay alguien que hay una especie de vínculo con lo filmado que es otro mundo. Ujú. Que no tiene que ver con el cine, que no tiene que ver, digo, ¿me entendés de lo que estoy hablando? Hay una cuestión con la cuestión chamánica o mítica de la cámara, el cinematógrafo, Sí. el registro y la reproducción de eso. Ujú. Ya no importa si es buena o mala la película, ya no importa si me entretiene o no. Si está filmado, a mí me convoca. Ujú. Y hay gente que estoquea material filmado y que le gusta proyectarlo, mirarlo, tocarlo. Ya no hay géneros, no sé si me No, seguís la pero idea. totalmente. Yo creo que, esta película luego podemos hablar de algunas descendientes, ¿no? De Videodrome, pero esta película podría ser hermana de Arrebato, ¿no? Estuvo aquí Sí, claro. Cecilia Roth hablando Sí, específicamente de esa hablamos de película. Arrebato, sí. Cecilia Roth, Arrebato vendría a ser como la enfermedad del realizador de Super 8, porque yo he conocido realizadores de Super 8, yo no sé si tú los conociste en su época. Superochistas. Pero cada vez son menos, pero digamos, tenían una enfermedad mental importante, ¿no? Con todo el respeto. Pero hay un momento en el que vivían dentro de esos fotogramas y pegándolos y revelándolos y todo esto. Esa película habla sobre una especie de enfermedad que fue sustituida o fue ganando terreno por los consumidores o los grabadores de VHS o de los primeros formatos de grabación de vídeo. Como una película como Autofocus de Paul Schrader, también habla de ese tema de generar la imagen, ¿no? Y mirarse, ¿no? Bueno, no es sorprendente que el director de Videodrome en algún momento dirija Crash. Porque Crash es una película, basada en una novela de Ballard, Sí. que el vínculo que hay con los accidentes de auto en Crash, Sí. es una película de filia también, Ujú. y que en un momento, todo aparte, obviamente una fetichización de un accidente de tránsito. Me acuerdo del personaje Elías Coteas, me acuerdo Sí. del personaje Holly Hunter, realmente es una película... la novela ya es, no se puede creer, Ujú. la película menos, yo la vi cuando salió, yo era 14, 15 años, tenía, no me acuerdo, me explotó Sí, la cabeza en sí. 58 pedazos. Y creo que hay una continuidad, ¿no? En Videodrome y Crash, dentro de la obra de Cronenberg. Volviendo a ver Videodrome, a pesar de que los 90 tiene como un carácter muy específico en Cronenberg, digamos, para mí, se vuelve un tipo claramente festivalero, digamos, podríamos decirlo a grandes rasgos. Bueno, cuando era antes era un director B. Era un director B asumido y Sí, ¿no? orgulloso. orgulloso. Pero es cierto que las dos películas que son hermanas en su filmografía son esas dos. Podría yo también ponértela un poquito con la primera, con Vinieron de dentro de, pero al ser una película como más tosca, digamos una película como Después más... él tiene la del automovilismo. Claro, Fast Company. Fast Company. Fast Company. Claro, Pero tiene una eso es un película fetiche personal. rarísima película de automovilismo. La tengo, pero Hmm. rarísima. Pero bueno, Rarísima. Crash también sería interesante volver a verla. Yo hace mucho que no la veo, pero también yo creo que adelanta algunas de las obsesiones del presente, ¿no? Como la relación y el placer y el dolor, ¿no? Ahí tenemos las películas de Cronenberg en una pantalla. Ahí está Fast Company, ahí está La Zona Muerta. Tengo ganas de verlas todas de vuelta, todas. Yo creo que es un director, como algunos que mencionamos aquí, que se Ujú. vuelve absolutamente moderno. Hoy sería el rey de A24. Esto es todo un catálogo de A24 que estamos viendo. Totalmente. Digamos, la gente que cree que es trendy A24, esto se hizo antes y se hizo todo lo de A24 acá. No hay sorpresa.
Lo increíble es que para mucha gente Ari Aster es más ídolo que Cronenberg. Pero bueno, sí, ¿qué sí. vamos a hacer? Últimamente igual lo Es estamos, terrible. lo estamos redimiendo bastante a Ari Aster. No, Ari nosotros, Aster, está a ¿no? un paso de invitarlo acá. Estamos Sí, ahí estamos cerca, muy- pero, sí, pero sí. el nivel de potencia, lo que plantea... Mirá esta filmografía, hermano. Esto Lo no que existe más. Sí, lo que plantea este tipo en sus películas, digamos, y él diciendo que no lo hacía de una manera meditada e intelectual, pero realmente Le quedó bastante prolijo, sí, la sí. noción, digamos, de leer, digamos, hacia dónde iba la sociedad, específicamente Videodrome, es absolutamente impresionante. Es la devoción de la pantalla, ¿no? La pantalla te guía. Bueno, Videodrome tiene dos imágenes que son increíbles, la de la pantalla justamente y la del cuando se mete el beta dentro del cuerpo, ¿no? Que quedó como para antología del cine mundial. Que lo estaba viendo con Asia y, bueno, evidentemente me dice, pero eso es una vagina. Entendió perfecto. Entendió perfecto. Entendido perfecto. Sí, claro. Sí, no, pero sí, lo de la pantalla empezaba a haber guiños inmediatos, es decir, bueno, no tenía tan claro, los efectos especiales son de Rick Baker. Rick Baker era un tipo que tenía 25 años Y en una aquella falange época. menos. Sí. Y un dedo cortado. Sí, que venía de hacer los efectos revolucionarios de American Werewolf in London, sí. Bien, Primer Oscar a mejor maquillaje Sí. de la historia del cine. pero no es solamente el efecto, es realmente la imagen, ¿no? Es decir, las imágenes icónicas que salen de las secuencias de efectos de esta película, la mano pistola que sale, fálica sí. que sale de la tele, más la boca de boca David vagina, Hardy que se chupa Sí, toda la sí, cabeza sí, de él. O sea, es como un nivel de vuelo y eran gente que tenían eso, 20 y tantos los tipos estos de efectos especiales. Esa cabeza, eso luego deriva en la cabeza de Nightmare on Elm Street. ¿Te acuerdas? La cabeza que sale... cuando agarra y la mete a Patricia Arquette dentro de la tele. Cuando se... Claro, eso también. Eso es después. Eso Sí, de sí, Dream sí. Warriors. No, pero me refiero a la primera, la cabeza y los brazos de Freddy saliendo de la pared. Ah, sí. Que Y hace lo- así sobre la cama, sobre Nancy, sobre Eso Heather es. Langenkamp. Eso es. Y luego, Sí. y luego me di cuenta, Cronenberg, Precioso esa imagen, y sí. que en esa época eran muy amiguetes con Carpenter, hay varias ideas de They Live, ¿no? De Están Vivos y del Príncipe de las Tinieblas, el tema del video, viste el video que adelanta Sí. la maldición del futuro y todo eso, y el lugar de los homeless en They Live, en el lugar de los homeless encuentran los anteojos para ver, ¿no? Los mensajes encriptados en Sí, la claro. realidad. Bueno, aquí donde se esconde todo es en el lugar de los homeless, donde los ponen a ver, ¿no? Estos programas supuestamente curadores de televisión. Es increíble, ahí tenemos la imagen del chumbo saliendo de la tele, la Uf. pantalla. Cronenberg en La Mosca, Sí. para mí hace algo increíble, que es una película de cámara de terror con tres Ujú. personajes en un departamento, Ujú, casi ujú. una obra de teatro. Sí. Yo creo que un poco porque tiene Kafka en la cabeza y Sí. dice, bueno, la metamorfosis, listo, esto es una obra de teatro, esto es como algo clásico, esto es como son personajes, no me importa Ujú. las víctimas y de hecho estaba muy enamorado del personaje de Goldblum, y es una película impresionante, La Mosca. Debe Impresionante. ser de las No. mejores de Cronenberg. Yo creo que sin duda. Lo que pasa es que eso, necesito revisarlas para hacer un ranking, ¿no? Personal. No, La y Mosca tal. no se puede creer. Pero la mosca yo creo que la puedes recomendar a cualquiera y funciona. Ahora, está la etapa que no sé si sigue tan valorada, pero la etapa de Dead Ringers, el Sí, almuerzo acá se desnudo, valoró mucho. Acá se valoró mucho. se valoró mucho, pero no sé si ahora mismo en esta reevaluación son las que más están, ¿no? Yo creo que La Mosca suele pasar lo mismo. La que consideramos más simple y popular Ujú. termina teniendo más. Y por ahí, Dead Ringers, por ahí, no estoy diciendo, queda un poco cuando él quiso pegar un volantazo. De hecho, la gente que entra como público en Pacto de Amor, Dead Ringers, no era el público de Cronenberg. Cronenberg gana mucho una audiencia nueva en ese momento, Sí. entre Madame Butterfly y todo eso se vuelve, ¿no? Y, Sí. y está el almuerzo desnudo. El almuerzo desnudo, total. Que también es el papá de algunas ideas, ¿no? Burroughs es la, es de otra- las ideas otra que que están acá 24, sí, claro. en Videodrome, pero están más, menos evidentes, digamos. La máquina blanda, Tanger, todo eso, olvídense, no Sí. es una película, no. Pero yo sentido la nada. única que no he visto es Fast Company. ¿Tú la has visto? Sí, la tengo. Ujú. Es una película, es como ver una primera Verhoeven de... es De las como ver- holandesas de estas, sí. Spetters, es como ver Sí. Spetters, Ajá. Spetters de Verhoeven, es eso. Mira, Es como, digo, no, mejor Spetters, pero es como ver eso, como ver una Como- especie de cosa impersonal. mira. Y como la película de motos de George Romero,
¿no? La En película- esa época tenía en sus No, momentos. la película de moto de Joe Romero, vos decís la de los. Knight Riders. Knight Rider es medio Evo, tiene una cosa. Es como ver la primera de Michael Mann, ¿cómo se llama la primera de Michael Mann? Thief. Que son. No, la de Charles Bronson. ¿Cómo se llama? Hard Time, ¿no? ¿Cómo se llama? No, ese de Walter Hill. Esa de Walter Hard Hill. Time. ¿Cómo se llama la primera de Jericho De Mile? Jericho Mile. Jericho Mile. Es como ver Jericho Mile o ver Hard Times o ver Ujú, esas películas. ujú, ujú. Eso es Fast Company. ¿Y Se tú puede dónde hacer pondrías La Zona Muerta? Porque a mí siempre me encanta. La Zona Muerta me encanta. Para mí, lo peor de La Zona Muerta es el caso de La Zona Muerta. O sea, La Zona Muerta es un libro que Stephen King lo escribe culposo de tener un don que sus amigos no tienen. Stephen King, que tenía un auto, un Chevy roto, que lo usaba para ir a tomar con sus amigos después de ser millonario. Ujú, Sus amigos de siempre, al pool de siempre. Él empieza a sentir que tiene un don que los mortales no tienen, escribe La Zona Muerta, que es una persona gifted que va a sufrir ese gift por todo el mundo. ujú. Entonces, ahí viene, por eso es un personaje de literatura, ¿no? Como él, como era él. Y como película de alguien sufriendo siempre me dio mucha pena. La peor historia, o sea, la historia que más me gusta es la primera. Es el crimen que descubre en la glorieta Sí, sí. el policía asesino. Sí, el policía asesino. Eso sí. que más me gusta. Y lo que menos me gusta es la gran historia posnuclear De Martin Sheen. de Martin Sheen, exactamente. Ujú. No me gusta la visión esa. Todo lo demás me gusta mucho. Y Christopher Walken. Me gusta mucho esa idea del coma y que él perdió su vida, ¿no? De la persona que ha perdido su vida Ujú. estando en coma y que ya la mina se casó con otro. Es todo muy triste, un Ujú. tango. Ujú, Y él me parece un personaje tan noble, tan bueno. ujú. Pero lo que menos me gusta es el final. Pero todo lo policial me parece que era. Una serie, ¿no? Hicieron una serie de Zona Muerta. La Zona Muerta creo que era Anthony Michael Hall, si no me equivoco, ¿no? Hicieron una serie, pero una serie como que resolvió varios casos. Pero Anthony Michael Hall, el sí, del Club de los Cinco. hicieron una serie de Zona Muerta, sí. Sí. Pero bueno, me gusta la Zona Muerta 90. mucho. Cuerpos Invadidos me gusta más. No, Cuerpos Invadidos, vamos a ver, yo te puedo contar, quiero contar una Por favor, cosa adelante. personal. Adelante. Yo Cuerpos Invadidos la vi en un programa triple con Adrián en el año 87, Sí. porque se estrenó más tarde. Yo creo que se estrenó después de que ya la Mosca había funcionado. Sí, Porque claro, la una mosca del película 86. Muy rara. La mosca del 86. Sí. Bueno, la vimos en un programa triple que era La Prometida, de Frank Rodham, Con Sting. y Sí, Jennifer sí, Beals, sí. Psicosis 3, Psicosis 3. ok, y Videodrome. Cuando empezó Videodrome, estábamos con nuestros padres. Adrián tenía 7 años y yo tenía 10, no, 12. Fue una de las experiencias como más impactantes que tuvimos en nuestra vida totalmente. La película a día de hoy, digamos, sigue siendo igual de fuerte a pesar de que los efectos especiales No. sean de otra no, época. Es una película. Es decir, si la juzgas directamente solamente por las imágenes que el tipo genera, sigue siendo como totalmente inolvidable. La película tiene una carga erótica muy grande, como el 90% del cine Cronenberg. Son películas muy sexuales, aunque no haya nada. Porque hay una mirada del mundo y de lo sensorial Ujú. siempre asociada muchísimo a lo sexual. Siempre. No, total. Siempre. Está adelantado todo el tema de la locura de lo que es la cultura japonesa que estaba comenzando a cristalizar en ese momento. Comenzaba a invadir Estados Unidos. La Sí, película claro, empieza sí, con todo esto de sí, los sí, sí. Samurai Dreams y todo esto. Igual yo tengo una pregunta que a mí en esta revisión, yo no sé qué tienes, y cada vez que llega ese momento de la película, a mí me sucede lo mismo, y esta vez me quedé loco diciendo, ¿viste el momento en el que el tipo finalmente entra al lugar de Sí. espectacular Sí, visión, claro. no sé cuánto? sí. Y le dice, bueno, quiero que pruebes esta máquina. No es esta escena, no. Sí. Aquí ya entró, aquí es Aquí cuando ya por acaba de eso, entrar. claro, sí. Aquí está Sí. con la tipa que es la vendedora de películas eróticas Sí. vieja escuela, ¿no? La que vendería películas tipo Emanuel y que ya se han quedado como antiguas. El tipo se pone la máquina esta y a partir de, me acuerdo que siempre que llega ese momento era como, la película me está llevando a un lugar que ya no sé a dónde estoy yendo, ¿no? Esas películas en las que no puedes dejar de mirar, Sí, claro. pero evidentemente ya pueden hacer contigo lo que quieren. A partir de ese momento, lo que pretende realmente él es que él ya no abandone ese lugar nunca. A mí es la sensación que siempre me queda. Incluso con la idea del final repetido, ¿viste esto del...? Él ve en la pantalla lo que va a hacer a continuación. Es exactamente el mismo plano que él ve en Yo la pantalla. creo que hay una idea o una noción de ya que es muy linchana esa idea. Sí. Es que ya se convirtió en eso.
es que ya no entendemos bien qué es causa y qué es efecto. Ya causa y efecto en un momento son indivisibles. Como si hubiera una continuidad, como la noción de, bueno, terminaste pegado en la pared, terminaste caído dentro de la pantalla. Quedaste, exacto, bueno, lo de arrebato, Sí, ¿no? pero Estás filmándote a ti mismo vas hasta muriendo, que te consumes. sí, claro, sí. Y Sí, el sí, tema sí. de te pusiste esto es como te agarraste esto. Sí. A partir de ahora ya vas a vivir acá. Bueno, O sea, entonces un adelantado de algo que ni se había inventado. no, pero tú entiendes lo que quiero decir. El tipo en ese momento dice, vamos a registrar, métete aquí adentro, y a partir de ahí el tipo ya no tiene decisión propia. A partir de ahí él es manejado. Hasta ese punto el tipo está investigando por su cuenta y a partir de ahí solamente va a recibir órdenes. A partir de ahí el tipo va a disparar a quien le manden disparar. Y realmente me parece que la película marca un punto ahí. El tipo queda ahí. El tipo queda como podría ser luego Pero en lo que Matrix. pasa es que Como hay podría ser en una Matrix, idea- la hay una- gente... Hay una idea que yo creo después del Estados Unidos de los 70 en lo que es y sobre todo en el mundo occidental, y si querés casi te diría que empieza, la otra estaban hablando de una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson, Ujú. y del momento político de Estados Unidos que trata. Sí, En los años 80 aparece Ronald Reagan con lo que se llamó el New Deal. sí. El New Deal. Ujú. El New Deal buscaba retirar todo asistencialismo que había tenido Estados Unidos Ujú. respecto de algunas personas, que comparado con la ayuda del Estado que podemos conocer o haber conocido en Latinoamérica es a los Estados Unidos, ¿no? Ujú. Hablando de la izquierda, a los Estados Unidos y hablando... Sí, sí. Pero en algún momento había programas parecidos a los que había en Londres pre-Thatcher de programa de desempleo, seguro de desempleo, Ujú. bla, bla, bla. Ujú, ujú. Entonces, en la novela Vineland, Bob, el personaje protagónico, está ganándose un mes más su seguro de desempleo saltando por una ventana, que es algo que hace, y ya está conchavado en Vineland con el carnicero, el vecino, que dicen, sí, Bob está loco, y le firman un coso y va. Reagan se propone que desaparezcan todo este tipo, digo, su manera de exterminar, si bien había habido desapariciones de revolucionarios izquierdistas en los Estados Unidos, llevados a una especie de Guantánamo por el Sí, desierto, sí. digo, hay una cuantificación incluso, digo, para nosotros es una novedad porque nunca entendimos bien qué podía ser un grupo revolucionario de izquierda en los Estados Unidos, pero los hubo, Ujú. fundados desde las protestas juveniles Sí. en contra de Vietnam y un montón de cuestiones que mezclaban búsqueda, digamos, terminar con el racismo, digamos, un montón de cuestiones que se mezclaban. Ujú. Y hacían actividades, te volaban un auto, pasaban cosas. Mm. Sitúa la novela en ese momento, ¿no? En ese paréntesis. Y lo que empieza a pasar con digamos, hay una especie de idea o de noción de la guerrilla o de la revolución que se detiene entre el 70 y el 80, digamos, 79-80, es que aparecen algunas películas del 80 al 85, sobre todo, que hablan de las nociones de sistema, de cualquier tipo de sistema, gubernamentales, paramilitares, sociales, sectas, lo que usted quiera, Ujú. que siempre se establece cuánto me acerco y cuánto evito contaminarme de aquello a lo que me he acercado mucho y ya no puedo salir. Ujú. Hay una serie de películas, de hecho, de sectas increíbles, digamos, una seguidilla de películas que está acompañada de alguna especie de boom también de desembarco de religiones africanas o cercanas en todo el continente. Aparecen los estudios que eran más viejos de La Serpiente y el Arco Iris, aparece la película La Los Secta. creyentes. Exactamente, aparecen todas juntas en un momento, una oleada. Ujú. Y esta película, que si bien vos me decís, bueno, pero acá en realidad estamos hablando de una especie de sociedad secreta, paralela, mediática, está acompañada de esa literatura pinchoniana, maximalista, Jonathan Ujú, Franzen, David ujú. Foster Wallace, lo que sea, Ujú. devenido algún latinoamericano, digo que son multiconceptos que siempre dentro del sistema de pensamiento cuestionan otros sistemas de pensamiento, Ujú. ¿no? Siempre hay una idea, a mí me gusta mucho El fantasma de la ópera de Gastón Leroux, que propone que la ópera es el sistema y todo el sistema de la Cámara de los Suplicios y el reverso por donde entra el fantasma es una especie de trama y revés. Mm. Y es a su vez es una especie de mundo que tiene
la institución y los vericuetos por los cuales yo puedo aparecer acá, allá. Y eso el siglo XX y sobre todo la segunda mitad lo va a hacer de manera mucho más literal. Entonces las películas de Cronenberg, varias son, y las películas de Pacula de esa época y las películas de Carpenter de esa época, empiezan por eso a te decía, tener están vivos y todo eso, que me parece que hay como una especie de juego que tiene que ver con Cronenberg. Pero me parece muy interesante que la hayas relacionado con Una batalla tras otra, porque también son, aunque no tienen nada que ver de tono, ¿no? No, pero sí a la literatura que aluden. Sí, y que evidentemente las dos plantean un presente corrido, como decías tú el otro día. Es un presente el corrido. presente está corrido. El presente está Finalmente corrido. Finalmente vivimos en una novela de Pincho más que en una novela de, no sé, de Roberto Alto. No, no de Roberto Alto también, pero digo, pero es como la realidad está. Un tipo la está destrucción de la realidad. Estamos hablando en esto que podría estar en Cuerpos Invadidos, y un tipo está forjando una espada de hierro y una cota de malla en el living de su casa, acá en 11, y otro está practicando breakdance, y otra chica juega lula hula. Es una novela de Foster Wallace. Sí. Y la de Webb. Cuando hablamos de Sama, vino acá Lucrecia Martel, hablamos de Sama. Entonces le digo, vi la película, ¿qué te pareció? Fuera del aire, le digo, me parece que habla de internet. Wow. Me dijo, a un indio casi le pongo Gmail. Me dijo. Digo, sí, porque Diego Sama, que no puede moverse de una especie de limbo, digamos, que está atrapado en el espacio-tiempo, digamos, un poco internet, y también hay una idea del futuro muy parecida a lo que pasa con el río cuando junta todos los desechos que anduvieron dando vueltas. La playa de un río que no está saneado y que tiene un cacho de neumático, una lata de Coca-Cola, un pedazo de bote, y un poco el futuro es eso, es como listo, es un amontonamiento, ¿no? ¿El futuro o el presente? No, el presente. Dale. El futuro que es el presente, es como ya no hay más que esto, más que el río trae cosas y quedan acá. No hay más. No hay flujo. No hay flujo. Y entonces empieza a pasar una especie de collage, ¿no? Que es muy difícil, que para las identidades frágiles es terrible. Entonces hay ejército y gente en la conspiración. Es lo último que voy a decir. Ya está. Señoras y señores, este programa llega a su fin. Gracias. Gracias a ti, por haber gracias a venido. ti. Nos veremos la semana que viene.